y ahí pretende ampliar a las 29 regionales de la UTN. Vamos a ver cómo está trabajando en eso. Gracias. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí. Bueno, como dijera Marita, yo voy a comentarles cuál ha sido la experiencia. Lo cierto es que este programa se lanzó desde la Secretaría de Vinculación Tecnológica del Rectorado de la UTN, por lo tanto fue un programa que ha abarcado o intentó abarcar las 29 regionales y en realidad se ha ejecutado durante el año 2011-2012. Este año se ha hecho un impasse para ver cómo han ido avanzando y ver cómo seguimos en el proceso de maduración de la implementación de este programa. De más está decir que cuando hablamos de programa de formación de cátedra de emprendedores, estamos hablando de formadores de formadores. Es decir, nuestros objetivos cuando empezamos desde la Secretaría de Vinculación del Rectorado con el programa tenía que ver con promover y estimular a que las regionales formaran docentes que después pudieran instalar las cátedras de formación de emprendedores en sus regionales. Lo cierto, a su vez ayudar, como plantea ahí, a difundir la cultura emprendedora en las diferentes regionales. Lo cierto es que durante mucho tiempo el tema del emprendedorismo se ha ido y se fue desarrollando en las distintas casas de estudios que tenemos. El punto que no había, de alguna forma, una experiencia sistemática que tratara de llevar al grado el tema del emprendedorismo, ¿sí? Y fue así como, tomando los diferentes ítems que se habían ido dando, hubo algunas primeras regionales que comenzaron en el año 2000, entre el periodo 2004-2009, como Buenos Aires en el momento, La Plata y un intento en la regional de Santa Fe. Ellos empezaron con una cátedra. También en el año 2005 ya otra regional que sigue existiendo todavía generó un centro de emprendedores que es Buenos Aires. Y en el año 2009 empezamos a ver que todos estos esfuerzos aislados y podríamos tratar de poner una línea conductora y presentamos un proyecto SPU en la cual fue un proyecto asociativo. Pretendíamos armar un centro interregional de emprendedores. La UTN, como todos saben, tiene la característica de su federalidad. Entonces todas las regionales estábamos repartidas por las diversas partes del mundo, por lo tanto este centro interregional tenía componentes y características bastante particulares. Todas las regionales, y esto no es menor, ¿sí? Si bien responden a una línea dictada o dada por rectorado, una línea de ejecución de política de qué es lo que queremos o debemos hacer en ciertas temáticas, lo cierto es que también tienen una autonomía particular y propia de la región por la autoridad y la región en donde se encuentran. Estos antecedentes de estas cuestiones se completaron también en el año 2009 y fundamentalmente ahí es donde se propició el empezar con esto, porque surgió una capacitación a través de el Banco Santander Río Prosperar, que es un programa de nación y Emplear, decidieron becar docentes, 2 por universidades nacionales, para justamente capacitarlos e ir armando el tema de una masa crítica en formación de formadores, con el compromiso de que después pudieran volcarnos en sus regionales. Muchas de las personas que participamos de distintas regionales, entonces dijimos, bueno, a las que se nos dio la oportunidad, sería lógico que aunemos criterios y tratemos de lanzar este programa que el rectorado lo tomó en la Secretaría de Vinculación y le dimos cabida para armar. También se dio una cuestión institucional. A partir de mayo del 2010, el Consejo Directivo Superior de la Universidad pone entre su plan estratégico institucional como el tema de la formación de emprendedores, ¿sí? Y a su vez también se avanzó, por lo menos se solucionó o se pudo poner un poco más luz este binomio de que si un emprendedor nace, se hace. En realidad sabemos que hay una cuestión que viene de alguna manera más expuesta en algunos, tienen por su formación, por algunas características personales, pero la buena noticia a la cual se puede llegar es que si uno
necesita determinadas competencias, puede también adquirirlas y desarrollarlas. Entonces, con esta idea de que ya institucionalmente existía digamos, un horizonte, es decir, está entre los objetivos del plan institucional de la UTN, tenemos una masa crítica, digamos, de gente con un nivel tecnológico bueno, por lo tanto la innovación puede ser fácilmente estimulada junto con la creatividad para poder dar este salto tecnológico y a su vez poder adquirir estas capacidades, empezamos a decir, bueno, sistematicemos la experiencia. ¿Cuál fue esta metodología? El programa se organizó de manera tal que por 2 resoluciones seguidas, en el año 2011 se lanza esta primera experiencia, ¿sí? En la cual 10 regionales adhirieron al programa, con 20 docentes. El compromiso era bastante fuerte, en el sentido de que cada regional tenía que comprometer la decisión del decano en que realmente iba iba a seguir todo este tema. ¿Por qué? Porque el introducir una cátedra en cualquier universidad implica también un proceso administrativo y de cruzarlo con la currícula de otras materias, ¿sí? Entonces todo este trabajo, que mucho era formar los docentes, que por otro lado también indicarle a este grupo docente cómo tenía que trabajar para articular administrativamente la cátedra en sus regionales, ¿sí? Este programa entonces se dio en el año 2011 y en el año 2012. Hubo un equipo, yo solo soy la cara visible de este programa. También trabajó con nosotros el doctor Esteban Anzoise, que él es la parte, digamos, que tiene que ver con todo lo que es plan de negocio, lo fuerte, la parte administrativa. Él conoce los procedimientos, con una licenciada en comunicación empresarial, que es Liliana Zárate, que trabaja con nosotros en unidad de vinculación desde hace mucho tiempo, y por lo tanto maneja todos los aspectos comunicacionales que tienen que ver con el emprendedorismo y con cómo hacer la transferencia, porque a su vez es docente de práctica docente, entonces también sabe cómo transferir todos estos conocimientos, y una diseñadora industrial que también nos ayudó a todo lo que tenía que ver con gestión, con innovación y con diseño. Este grupo de trabajo, fuéramos los docentes quienes diseñamos el conjunto de instrucciones del programa en sí mismo, los materiales, y cómo no solo transferirlo a los docentes, sino generar toda una serie de contenidos que serían los que después se utilizarían para el dictado de la primera cátedra que en su momento se dictó en la Regional Mendoza y actualmente ya está instalada en las distintas regionales. Esta cara visible tenía un seguimiento general a partir de un consejo de vinculación tecnológica. La regional tiene, las distintas regionales en el tema de vinculación están representadas por un consejo asesor en donde el país está dividido en 4 regiones, tiene representantes, a su vez hay gente de las otras secretarías, de Secretaría Académica, y son los que en definitiva van viendo la pertinencia del proyecto, ¿sí? Y la coordinación técnica, como siempre, y logística de la gente del rectorado, en el equipo en su momento de Mónica Francés, que estaba a cargo de la dirección. ¿Cómo se diseñó el programa? ¿Sí? El programa tiene, porque está disponible, no está en vigencia en este año, ¿sí? Tuvo una primera parte, un bloque que tenía que ver con una propuesta administrativa, que era cómo formular el programa y el cruzamiento con la currícula de las diferentes carreras de la universidad, la electiva de la regional y de las distintas regionales. Esta electiva se puso como cátedra electiva institucional, es decir, es transversal a todas las carreras de ingeniería que tenga cada una de las regionales. La particularidad, volvemos, nosotros somos en este sentido es que no todas las regionales tienen las mismas especialidades. Por lo tanto, se generó un modelo de cómo era el cruzamiento de la currícula de carreras, los contenidos que debía tener, que cuestiones, digamos, de
experiencias se cruzaban, y una vez que se armó esta parte, deben presentarse las carreras a los consejos departamentales para que sean aprobadas. Todo este proceso se les fue dando a las empresas cómo presentar a las facultades, cómo ir presentando las cátedras y cómo tenían que hacer las planificaciones para poder ser aprobadas. El segundo bloque tenía que ver estrictamente con la parte académica, es decir, qué contenidos íbamos a desarrollar, cómo se sistematizaban las experiencias, qué cuestiones se les iban a transferir, qué metodologías se iba a usar, ¿sí? Y qué actividades y materiales para el dictado de la cátedra posteriormente. Y finalmente se hizo una sistematización de las experiencias, se han grabado, se han filmado, se han recopilado materiales para que después puedan ser replicados por aquellas regionales, utilizados por aquellas regionales que no participaron en estas dos experiencias previas. ¿Cómo se dictó? En realidad, por nuestra distribución geográfica, no podíamos, digamos, hacer encuentros presenciales todo el tiempo juntos. Sí, valernos del sistema de videoconferencias. El programa tenía, consta de 10 videoconferencias a lo largo de todo el año. Empezó en abril y mayo, por ejemplo, de un año y terminaba en noviembre y diciembre del otro, en donde estas videoconferencias estaban programadas con una temática en especial, en donde previamente se mandaba el programa, ¿sí? Había encuentros, sobre todo en la primera parte del programa, se hicieron visitas donde los docentes que participaban por videoconferencia asistían después, porque al dictado de la cátedra en la Regional Mendoza, porque se hizo paralelamente un piloto, se lanzaba el programa de formación y el lanzamiento de la cátedra con los mismos materiales con los alumnos en la Regional Mendoza. Así que íbamos haciendo un doble trabajo, el formar docentes por un lado y el implementar la cátedra para ver cómo funcionaba e irla corrigiendo entre todos. Entonces, muchos docentes que participaron de la videoconferencia pasaron después, en algún momento, por el dictado en la cátedra del Regional Mendoza para ver y observar cómo se estaba dictando. A su vez, había actividades no presenciales. Estas actividades no presenciales consistían en ingresar a una aula virtual en plataforma Moodle, en donde podían disponer de todos los materiales que se iban dando a lo largo de las videoconferencias y todo material que se quisiese compartir, videos, experiencias, casos, ¿sí? Y bibliografía recomendada tal. Y también había la ejecución de 6 trabajos prácticos, y estos 6 trabajos prácticos eran una condición para poder después obtener la certificación del programa. ¿Sí? En sí, ¿qué buscábamos cuando seleccionábamos los graduados? O sea, los docentes que fueran graduados universitarios, en principio, porque estamos formando docentes que después van a formar en ingeniería, por lo tanto esta es una exigencia propia del sistema, lo cual no implica que en el caso de que haya gente que tenga alguna expertise y que colabore con la cátedra, pero para hacerse cargo tenían que tener una titulación de grado, que ejerciera actualmente la docencia, y esto fue una cuestión de recursos. En realidad estábamos tratando de introducir una cátedra que, como todos saben, muchas veces hay que introducirla en un ámbito donde hay que ver si hay cargos o no hay cargos, y en esto cada regional de alguna forma también tiene su autonomía. ¿Sí? Lo cierto es que y actualmente en muchos casos hay muchos docentes que lo están haciendo ad honorem, porque subsisten ellos también el espíritu emprendedor y creen en este proyecto, ¿sí? Pero estamos luchando de alguna forma para que los que dicten la cátedra tengan el reconocimiento de ser docentes igual que todos los demás en su cargo. Y era fundamental que tuvieran experiencias previas del emprendedorismo, o por lo menos que hubiesen participado, o que supieran o tuvieran ese espíritu emprendedor, que de hecho, por el comentario que les hice antes, el hecho de participar, y en muchos casos simplemente porque creen en esto, no es poco factor de que realmente son emprendedores. ¿Qué se pensó? ¿Cuál fue el modelo, digamos, pedagógico que utilizamos tanto
para la formación de los docentes como para la formación, y que tratábamos también como modelo para la formación de los alumnos. Todos sabemos que el caso o sea, las cátedras de emprendedorismo y trabajar con emprendedores, el aprendizaje centrado en el docente no es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las conferencias magistrales no tienen sentido. En este caso, basamos nuestro modelo básicamente en 4 teorías del aprendizaje. Una es la instrucción centrada en el alumno, y eso ¿qué significa? Tratamos de recuperar los conocimientos previos que se tienen del alumno y a partir de ahí fortalecer y generar nuevos conceptos. Eso se manejó básicamente a través de materiales de estudio, en donde uno diseñaba tratando de recuperar esto, es decir, qué experiencias tienen, qué conceptos previos. Y a partir de ahí también hicieron proyectos colaborativos, cuestiones que se apoyaban entre ellos y partían de lo que cada uno de estos docentes y a su vez los alumnos conocen. A su vez también hay simulación de situaciones, roleplay, también realizamos o elaboramos una serie de casos y se les enseñó a los docentes cómo hacer la elección de casos, porque no es cualquier caso de estudio, sino casos abocados específicamente a las problemáticas emprendedoras. Y ahí donde, digamos, la teoría de aprendizaje colaborativo tiene que ver con la multidisciplinariedad de todas las personas que intervenían, ¿sí? Acá nadie es dueño de un conocimiento único y de una disciplina única. Todos construimos en pos de que esto funcione. Y en el caso del aprendizaje situacional, es decir, cuál es la situación real, el aquí, el ahora, ¿sí? Y cómo construimos dentro de justamente un aula virtual que permite aprender en forma también asincrónica, con otros tiempos y apoyando con material multimedial, no solamente el conocimiento carácter. ¿Cuáles fueron los resultados? Esto habla de, en el 2011 participaron 10 regionales, de las cuales 20 docentes certificaron. En el año 2012 se incorporaron 34 docentes, de los cuales 15 terminaron, ¿sí? De 13 facultades regionales, lo que casi hacía el 76% de las facultades regionales que teníamos. Por eso es que se decidió ver cómo seguíamos. La realidad actual es que de las 29 regionales que se tienen, hay 14 que tienen ya cátedra de emprendedores, muchas propiciadas, 10 prácticamente fueron propiciadas a partir del programa, 4 ya tenían o hicieron sus abordajes por su cuenta, o sea, la creación de la cátedra por su cuenta. Hay unas 6 regionales que quedaron listas del proceso, pero están aguardando la decisión política y los cargos para poder arrancar dentro de la regional, porque no están preparadas y tienen los docentes. 2 están en un tema de que quieren arrancar a hacerlo, pero todavía no han iniciado su camino, así que con ellas vamos a trabajar en este periodo. Y 7 regionales que todavía por sus realidades y sus condiciones no han adherido. Por lo tanto, veremos cómo sigue con esta parte de las regionales. La situación es, actualmente es una cátedra en general y como paneo electiva, institucional para casi todas, es decir, transversal a todas las carreras que disponen, salvo alguno que otro caso. En la mayoría es una asignatura que es semestral, salvo algunos, porque eso también tiene discusión, semestral, anual, cuando no mejor. Y en algunos casos son cátedras abiertas, en otros no. Simplemente son para los alumnos de la regional. Eso es lo que quedó también un poco arbitrario. ¿Cómo se sigue? En realidad la idea es, este año y después del taller que hicimos ayer a la mañana, generar un foro donde acompañemos ahora a todos aquellos que están trabajando, no solo los del programa, sino los que están en general en su conjunto en la UTN, para seguir avanzando y dar un paso más. ¿Por qué? Porque todas estas cátedras tienen una parte muy fuerte que trabaja
con el hecho de la actitud y aptitud emprendedora, se les muestra el proceso y se trata de estimular a partir de una idea o proyecto que eligen, la generación de un plan de negocio, la creación de un modelo de negocio, la generación de este plan de negocio, y en muchos casos los proyectos son muy buenos y es como que uno necesita darles una continuidad. La mayoría tenemos, como los docentes provienen de las áreas de vinculación, que es el origen natural en el que muchos de estos cátedras surgieron, es decir, es como una especie de un mix. No son docentes de otras disciplinas, en general son vinculadores, a los que algunos casos eran docentes y otros están acompañados por un docente. Esta cátedra tiene la característica de que entonces el vinculador enseguida cuando le encuentra la posibilidad de financiar y de continuarlo, lo transmite a la UBT, en algunas ya está muy articulado, y el proyecto sigue su vía normal por las vías de financiamiento que han estado viendo en el acompañamiento, ¿sí? El paso que estamos tratando de dar es, bueno, finalmente consolidar el Centro Internacional de Emprendedores para poder así dar una respuesta, lo cual también a veces es complejo. ¿Por qué? Porque como regionales, cada una tiene a su vez asociadas instituciones o universidades nacionales con incubadoras en sus propias regiones o con una fortaleza muy grande. Con lo cual a veces es más fácil buscar una alianza con las universidades cercanas al territorio de uno que ya tienen a estar repartidos y tratando de hacer un esfuerzo mucho mayor. Bueno, este fue y es uno de los grupos que participaron desde la Secretaría de Vinculación de Rectorado. Y agradezco a muchos de ellos, algunos siguen estando, otros están en sus regionales, pero no siguen como equipo de trabajo. Y a nuestros alumnos primeros de la cátedra de la Regional Mendoza, que nos enseñaron a nosotros a que esta experiencia funciona y a cómo transmitirla después a los docentes de la